Bien, ahora vamos a analizar el uso del teorema de Morgan. Entonces, con el teorema de Morgan vamos a trabajar el producto del inverso o de la negación de las dos señales que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, estas dos señales se están multiplicando, es decir, una compuerta AND que está con un inverso al final, una compuerta NAND. ¿Sí? Si nosotros queremos individualizar cada una de las señales de entrada con inversores, el teorema de Morgan nos dice que esto va a ser igual a la suma de la negación de la señal de entrada 1 con la señal de entrada 2. Si nosotros vemos en esta forma, tenemos la compuerta NAND al inicio, si se dan cuenta que es una compuerta AND con un circulito al final que es un inversor, y obviamente es equivalente a una compuerta OR con cada entrada inversada. La tabla de verdad nos dice que el valor del resultado es exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para individualizar cada una de las señales y poder simplificar de mejor manera un circuito electrónico. El otro teorema de la suma nos dice que cuando nosotros tenemos una suma de una señal negada, es decir, una compuerta NOR, una compuerta OR con un inversor pasa a ser una compuerta NOR, va a ser igual al producto de la señal de entrada negada con la segunda señal de entrada negada. Y tenemos las figuras no compuerta AND con ambos inversores en sus entradas. Y asimismo la tabla de verdad nos damos cuenta que es exactamente la misma. Entonces, ¿para qué nos sirven estos dos teoremas? Para simplificar circuitos. Nosotros ponemos individualizado cada uno de los inversores. Si está multiplicándose en suma y si se está sumando en multiplicación o producto. Aquí tenemos estos ejemplos. Tenemos estas expresiones para nosotros resolverlas. ¿Y cómo las resolveríamos? De estas maneras. Nosotros primero decimos que esto es una compuerta OR porque se está sumando, pero toda la expresión está negada, es decir, es un inverso total. Para aplicar Morgan, nosotros tenemos que llevar de la suma al producto, es decir, vamos a multiplicar estas señales. Y cada una de las señales individuales las vamos a negar, por eso es que ustedes ven negación de X, negación de Y y negación de Z. Punto. Hemos terminado de hacer el ejercicio. De igual manera, tenemos, miren la diferencia, aquí está cada uno negado, aquí están el producto y el resultado total negado. Es una compuerta NAND, donde vamos a individualizar cada uno de sus señales de entradas, diciendo que si tenemos producto, el teorema de Morgan nos dice que va a ser igual a la suma de cada una de las señales negadas. Miren la diferencia ahora con el número 1. Tenemos la negación de una compuerta OR, pero cada una de las señales, si ustedes pueden identificar, está negada. Entonces, de igual manera, arrancamos del teorema de Morgan que nos dice que si es la suma, nosotros vamos a terminar multiplicando la negación de cada señal. Pero como esta señal estaba negada en X, ahora va a recibir doble negación. Como estaba negada en Y, va a recibir doble negación. Y como estaba negada en Z, va a recibir doble negación. Doble negación de una señal de entrada va a ser la misma señal original, sin ninguna negación. Aquí en cambio tenemos una diferencia. Si ustedes verifican, el paréntesis hace que esto sea una sola señal de entrada más una segunda señal de entrada que se llama C. Entonces es la negación de una compuerta OR. Y tenemos que terminar con un producto o multiplicación. ¿De quién? De la primera señal negada por la segunda señal. ¿Sí? Ahora bien, nos ha resultado el producto de una negación, por lo que tenemos que individualizar cada señal, la señal A y la señal B negada. Si es producto, termina en suma. ¿De quién? De la primera señal negada, es decir, A negado, más la segunda señal negada, es decir, B negado, negado por la señal C negada, obviamente, ¿no? Entonces, otra vez repetimos que doble negación de una señal es igual a la misma señal y en circuitos electrónicos no dejamos con paréntesis, es decir, aplicamos la propiedad distributiva por lo que A negado, C negado, más B por C negado. Esa es la respuesta. Aquí tenemos individualizado cada uno de las señales de entrada.
Tenemos una negación grande, pero la operación principal es el producto. Entonces, si tenemos como producto la operación principal, porque estos paréntesis hacen de que este A más C sea una sola señal, más B más D sea otra señal, entonces nosotros vamos a terminar sumando, ¿qué cosa? La negación de la primera señal. ¿Cuál es la primera señal? A negado más C, por eso estamos negando. La negación de la segunda señal. ¿Cuál es la segunda señal? B más D negado, por eso estamos negando. Ahora tenemos la negación de A negado más C. ¿A qué va a ser igual? Si está sumando, va a terminar en producto, por eso tenemos A negado por C, pero cada una de las señales negada. Como A estaba negado, recibe doble negación y C recibe una sola negación. De igual manera, B recibe una sola negación y como D estaba ya negado, recibe doble negación. Resolviendo tenemos que el resultado va a ser igual a la señal A por la negación de C más la señal B negada por la señal D. ¿Sí? Verifiquemos estos ejercicios. Aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el producto, ¿verdad? El producto. ¿Por qué? No me van a decir suma. ¿Por qué? Porque este paréntesis hace que sea una sola señal multiplicada con la señal de acá. Entonces es el producto. Si es el producto, termina en sumas, ¿sí? Aquí en cambio tenemos sumas, porque esto hace que sea una sola señal, el ABC, ¿sí? Y el D es la segunda señal y el E es la tercera señal. Es suma, termina en productos. Y aquí tenemos suma. ¿Por qué? Porque este paréntesis, esta negación hace que sea una sola señal A más B con C negado a la segunda señal. Si tenemos suma, terminamos con producto. Y es lo que tenemos aquí. En el desarrollo del primer ejercicio, como teníamos producto, ahora tenemos la suma de quién? Del paréntesis, la primera señal negada más la segunda señal negada. Y como la primera señal en paréntesis está en suma, la negación completa, vamos a terminar con producto de la señal de entrada A por la señal de B de entrada por la señal de entrada C más la señal que teníamos al final de D. Si ven que cada una de las señales de entrada están individualizadas. Aquí teníamos la suma, vamos a terminar en el producto de la primera señal negada, recibe doble negación, la segunda señal negada y la tercera señal negada. Como la primera señal recibe doble negación, termina en ABC. Por último, tenemos la suma, va a terminar en producto de la primera señal negada, por eso recibe doble negación, con la segunda señal de entrada recibe doble negación, y obviamente sabemos que eso es igual a A más B que multiplica C, y aquí tenemos que es igual a la señal de A por C, ¿sí? Más la señal de B por C. Al final quedaría eso, porque no podemos dejar en paréntesis los circuitos electrónicos. Tenemos más ejercicios aquí. Tenemos el ejercicio de una suma que va a terminar en un producto. Tenemos ejercicio de suma que va a terminar en producto. Tenemos ejercicio en suma que va a terminar en producto. Y esta es la respuesta. Aquí va a ser la multiplicación de la primera señal, es decir, A negado más B negado por la señal CD negada. Toda la señal CD no las podemos individualizar, son todas. Entonces aquí tenemos otra señal negada, otra compuerta NAND. La transformamos, perdón, no, la transformamos en individualizadas. Si teníamos suma, terminan en producto. Si teníamos en producto, terminan en suma. Luego las dobles negaciones terminan y multiplica las señales de aquí. Entonces la respuesta final quedaría como, en este caso, eh, A por B negado, ¿verdad? A por B negado, por C negado, por C negado, ahí dice, por C negado, más, más, lo mismo. A por B negado y por D negado. Listo. Ahí quedaría la señal resuelta.
Aquí tenemos sumas, va terminando en multiplicación, tenemos una multiplicación grande negada y vamos a negar esto en sumas, ¿se dan cuenta? Aquí ya tenemos individualizado. Cuando ustedes ven individualizado no se hace absolutamente nada, es solamente cuando tenemos así. Aquí tenemos ya individualizado todo y ese es el resultado. Y al final tenemos este ejercicio para que ustedes lo hagan en casa. De igual manera, estos tres ejercicios de aquí para que realicen en casa. Y esto sería el resumen del uso del teorema de Morgan.